Hola, hoy es día 1 de junio del 2025. Es la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Un día muy importante. Nuestro Señor Jesucristo se va al cielo para que después nos llegue dentro de 10 días el Espíritu Santo. Lo que nosotros nos referimos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hoy en día vivimos la época del Espíritu Santo, después de esa venida del Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese entonces hasta ahorita toda la humanidad tiene ya el Espíritu Santo, de una manera institucional o de una manera sacramental, pero ya todos tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene dones, y los dones del Espíritu Santo los tenemos que poner en práctica, los tenemos que poner a trabajar en bien de los demás. Desafortunadamente la gente desconoce esto, desafortunadamente la gente no hace su trabajo, desafortunadamente la gente no sabe exactamente cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y bueno, pues podemos hablar de ellos, pero antes de todo quiero hacerte ver que en estas lecturas que hoy estamos viendo es de la ascensión. Dentro de 10 días más, bueno, pues vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo. Vamos a leer la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11. En mi primer libro, Teófilo, escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo su pasión, numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardaran que se cumpliera la promesa de nuestro Padre de Dios, de la que han habido hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos y los momentos en que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, van a recibir la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el confín de toda la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada del Efesios capítulo 1, del 17 al 23. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de sus corazones para que comprendan cuál es la esperanza a que los llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de ustedes, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 24, del 46 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por vuestra parte, quédense en la ciudad hasta que se revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo del Señor Jesús.
Bueno, pues la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11, nos dice aquí Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Dios, filo, amigo. Amigo de Dios. Así es la traducción. Dice que Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Dice, escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó. Recordemos que Lucas en su evangelio pues nos da referencia desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos explica todo esto hasta aquí en los Hechos de los Apóstoles, que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Jesús los había escogido a todos. No podemos pensar que Judas Iscariote fue un adherido y que llegó ahí por su propia cuenta. No, ya Dios lo había escogido y Jesucristo lo había escogido. Recordemos que muchos dicen, pero es que se perdió. Sabemos que Judas Iscariote devolvió las 30 monedas de plata, las aventó al templo. He hecho algo equivocado y se trató de ahorcar. No murió ahorcado, se rompió la rama donde estaba y murió del golpe. Así lo dice aquí también Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Esto les digo para que se den cuenta que, bueno, pues Dios había escogido, Jesús había escogido a todos los discípulos. Así lo dice en el día en que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones a sus apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo tenía el poder del Espíritu Santo. Dios habla con nosotros con el poder del Espíritu Santo. Moisés en el monte Sinaí escuchó la voz es la del Espíritu Santo de nuestro Padre Dios. Muchos creen que Moisés vio a Dios. No, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Solamente el Hijo. Y es nuestro Señor Jesucristo que viene de allá, llega aquí y se regresa. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo antes era Dios. Llega aquí es el Hijo de Dios. Y después de aquí cuando se va es Dios Hijo. Es muy diferente eso, ¿eh? Dios, Hijo de Dios y Dios Hijo. Bueno, ahí se los dejo para que lo asimilen. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Recuerden que se apareció 40 días, dice aquí, hablándoles del reino de Dios. El reino de Dios es el Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos ya viviendo nosotros el reino de Dios. No podemos pensar que el reino de Dios es algo mundano, material y terrenal. No, señores, no. Sí, y estuvo 40 días y 40 años apareciéndoseles a los discípulos y comía con ellos. Su aparato digestivo todavía funcionaba. Resucitó en cuerpo y alma nuestro Señor Jesucristo. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén. Ahí les puso un mapa para que se den cuenta de toda la zona de Jerusalén, sino que se aguardan ahí hasta que se cumpliera la promesa de nuestro Padre Dios de lo que Él les había hablado. Porque les dice que Juan había bautizado con agua, sí, con agua. Pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. ¿Se acuerdan de esto? Ahí se concreta el bautismo. Hoy en día, cuando te van a bautizar, te ponen agua, te imponen las manos, te ponen signos y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento los formatos, sí, se llevan a cabo, el de agua y el del Espíritu Santo. Recibes al Espíritu Santo en el bautismo. Aquí les dice a ellos, ¿ustedes están bautizados por Juan el Bautista? Sí, con agua. En donde les indicó que se arrepintieran, se reconciliaran, cambiaran su forma de vivir y hicieran oraciones y estuvieran en común unión con Dios. Y todos aquellos recibieron el Espíritu Santo después, el bautismo del Espíritu Santo. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días? Son 10 días. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 10 días y el Espíritu Santo llegó al planeta Tierra. A todos los seres humanos, a todos, creas o no creas, estás bautizado sacramentalmente o no, ya llegó el Espíritu Santo a todos. Claro que aquellos que aceptan a Dios, hacen oración, están en común unión con Él, el Espíritu Santo sí es el fuego que vive dentro de ti y te da los dones para que hagas el bien a los demás. De lo contrario, pues el Espíritu Santo está ahí, pero tú no lo has aceptado. Bueno, después hablaremos de esas circunstancias. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, señores, ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel, la gente de ahí estaba pensando que iba a ser como un tipo Salomón, como un tipo David, que iba a reestructurar otra vez el reino y iban a ser poderosos. No, eso jamás va a volverse a suscitar. Eso se acabó.
Hoy en día no tienen templo nuestros hermanos judíos, quieren reconstruir un templo, el tercer templo de Jerusalén. Recuerden que el primer templo, que lo mandó a hacer Salomón, fue destruido por el rey babilonio, ¿sí? Nabucodonosor II, ¿sí? De origen los cananeos, ¿no? Destruyeron el templo. Se volvió a construir el templo con Esdras y Nehemías cuando el rey Ciro, sí, destruyó al rey Nabucodonosor, se apoderó de todos los babilonios y les dio oportunidad, por orden de nuestro Padre Dios, de que todos los hermanos mayores judíos regresaran a Jerusalén y volvieran a reconstruir su ciudad. Y volvieron a reconstruir el templo. Esdras y Nehemías fueron los que llevaron a cabo esta construcción del templo. Pero llegó la época de nuestro Señor Jesucristo, y en el año 70 de la era cristiana, un gobernador romano, Tito, lo vuelve a destruir. Y desde entonces ese templo no ha existido, desde el año 70 hasta ahora, nuestras fechas. Lo quieren reconstruir nuestros hermanos mayores, pero todavía no lo llevan a cabo. Está muy difícil la reconstrucción del templo, porque en el lugar en donde lo quieren reconstruir está la roca, o sea, el templo, ¿sí? Dominado por los musulmanes, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia, después la vamos a platicar. Les dijo Jesucristo después de la pregunta que le hacen, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel, les dijo, no les toca a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, van a recibir la fuerza del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Tenemos la fuerza del Espíritu Santo hoy en día, hermanos. Los dones del Espíritu Santo, que va a venir sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén. Ahí está el mapa de Jerusalén. En toda Judea, en la parte sur de Jerusalén. En toda Samaria, que es la parte central. La parte norte es Galilea. Hasta el confín de toda la tierra. Desde ahí vino la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lógico, ¿verdad? Desde ahí ya la tenemos en América, en África, en toda Europa, en la parte norte de este planeta, en la parte sur de este planeta. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo. Fíjense, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. O sea, fue elevado, o sea, nada se lo iba llevando, nada de que fue un ovni, un aparato, no, solito se fue yendo. Hasta que las nubes lo desaparecieron ya que estaban hasta arriba. Cuando miraban fijos al cielo mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco. Dos hombres, fíjense. Ángeles. Dos ángeles vestidos sin alas. ¿Sí? Acuérdense que se nos presentan los ángeles con alas, sin alas, con 4 alas, con 6 alas. Bueno. Y dicen Galileos. ¿Por qué le dicen Galileos? Porque todos eran de Galilea, excepto el que no era de Galilea, era Judas Iscariote, pero ya se había muerto. Era el único que era de Judea. Todos los demás eran de Galilea, de Bethsaida, de Cafarnaún, de Corazín, de por ahí. Acuérdense que ahí en Cafarnaún vivía Simón, Pedro y Andrés. Por ahí cerca también vivía Santiago el mayor y Juan, que es Tiago mayor, ¿verdad? Una transformación del nombre de Jacobo. Tiago el mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. No nada que ver con la bailarina, esa es otra señora. Y en Bethsaida vivían Natanael y Felipe, eran 6 apóstoles. Ya teníamos otros 2 apóstoles que eran primos de nuestro Señor Jesucristo, que es Tiago menor, y Judas, el llamado el valiente, o sea, Tadeo. Y ya tenemos ahí a Mateo, a Tomás, a Simón, sí, y pues Judas Iscariote. Bueno, que era de Judea. Por eso le dicen aquí estos 2 señores que son ángeles, Galileos, ¿qué están haciendo plantados ahí mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo habían visto marcharse del cielo. Es la segunda venida que nosotros estamos esperando de nuestro Señor Jesucristo. A esa venida le decimos parusía. Mucha gente hoy se ríe y se burla de nosotros los creyentes, porque dicen, tantos miles de años han pasado y no regresa Jesús. Pues ¿para qué queremos que regrese, hermanos? Porque va a regresar ya para que se culmine todo esto, que nos dé permiso y tiempo de qué, de hacer nuestro trabajo, para poderle ofrecer a nuestro Señor que hicimos lo que nos encomendó, porque recuerda que Dios nos mandó al mundo para un trabajo, hacer el bien a los demás, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, dijo el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces mucha gente se burla, ¿no? Ay, no viene, ahí está, ni viene, ni va a venir, ya pasaron miles de años, ¿no? Bueno, pobres, ¿no?
qué ilusos. En la lectura de los Efesios, capítulo 1 del 7 al 23, nos dice Pablo, fíjense cómo habla Pablo pues siendo fariseo, descendiente de fariseos, judío al 100% y no conoció a nuestro Señor Jesucristo, su prédica es muy diferente a esta información que acabamos de escuchar de los Hechos de los Apóstoles de Lucas. Aunque Lucas era griego y tampoco era judío y no conoció a nuestro Señor Jesucristo, en aquel tiempo era un médico, hoy le decimos que es un historiador. Se informó, estudió, investigó. Una de sus informantes, ¿quién cree que fue? Pues nuestra Santísima Madre María. Y los discípulos. Bueno, pues aquí Pablo lo dice de una manera muy diferente en coordinación a esta primera lectura que acabamos de escuchar. Dice que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, de la gloria, les dé el espíritu de sabiduría, que tengamos sabiduría. Hay muchos dones, sabiduría, inteligencia, ciencia, piedad, bueno, y revelación para conocerlo. E ilumine los ojos de vuestros corazones para que comprendan cuál es la esperanza de la que les está llamando. Eso es lo que le pedimos a Dios, que nos dé paciencia y sabiduría para conocerlo, amarlo y servirlo. Porque eso venimos al mundo, a conocerlo, amarlo y servirlo. ¿Cuál es la riqueza de gloria que da en la herencia de los santos? ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros? Ese en favor a nosotros, no para Él. Dios no necesita de nosotros. Repito, miren, ¿cuál es la esperanza a la que les llama? ¿Cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos? ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros? ¿Sí? Los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo Jesús. Lo resucitó de entre los muertos y sentándolo a su derecha. Por eso hoy en día hay muchas imágenes en donde ponen a Dios como un viejito y al lado derecho a nuestro Señor Jesucristo sentados encima del mundo. Y en medio de ellos ponen al Espíritu Santo en forma de paloma. Y Jesucristo abrazando la cruz como si fuera su amuleto. Así lo pintamos nosotros, así hacemos esculturas nosotros, ¿no? Por lo que dice aquí, ¿no? Así lo dice Pablo, ¿no? Que está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios. Quiere entender que es su mano derecha, que es todo fue hecho para nuestro Señor Jesucristo. Se le dio todo poder y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, por encima de todos los ángeles, de los nuevos tronos que sabemos, ¿sí? De todo poder, de toda fuerza, de toda dominación, y por encima de todo nombre conocido. No solo en este mundo, sino en el mundo futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia. La iglesia somos nosotros, los seres humanos. La iglesia no son los templos, no son las construcciones. La iglesia somos nosotros. Como cabeza sobre todo. Jesús es la cabeza. La iglesia de nosotros somos su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Nosotros somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. ¿Y qué parte del cuerpo quiere ser? Las manos para laborar, los pies para llevar la palabra de Dios, ¿sí? La mente para discernir el comunicado de Dios hacia los demás, la boca para predicar la palabra de Dios y explicársela a los demás. ¿Qué quieres tú ser? El oído para escuchar la palabra de Dios y entenderla plenamente y así poderla tú explicar de mejor manera, ¿sí? ¿Qué parte del cuerpo quieres ser tú? ¿Un brazo, una pierna? No, pues tampoco vayas a querer ser el higadito, ¿verdad? Porque vas a ser un higadito. Pues, es una forma simbólica, es una como parábola, ¿no? Para que tú me entiendas que es una comparación. Pero Jesús es la cabeza, es el mero mero. Sin la cabeza el cuerpo no existe. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces el Evangelio que nos dice Lucas 24 del 46 al 53 y vamos a internarnos en esa parte. Dice aquí que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y su nombre proclamará para la conversión, para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Ya lo había anunciado nuestro Señor Jesucristo lo que le iba a pasar, lo que le iba a ocurrir. Entonces, pues no hay forma de decir y culpar a alguien. Que culpamos a Judas Iscariote porque lo traicionó, lo vendió, lo entregó.
Culpamos a los fariseos, a Caifás, a Anás, al Sanedrín, a los sabios, a los ancianos, que porque por envidia mandaron a matar a nuestro Señor Jesucristo. También condenamos a los romanos, ¿no? Pilato, que se lavó las manos en vez de poder haber ayudado a nuestro Señor Jesucristo de ser salvado, y nada más lo mandó a azotar. Y los condenamos a los romanos, ¿no? Y condenamos a toda la gente que siguió a nuestro Señor Jesucristo y que no lo defendió. No, hermanos, a nadie hay que condenar, porque todo era ya un plan. Nuestro Señor tenía que morir para resucitar, para mostrarnos qué es lo que va a pasar con nosotros cuando nosotros nos moramos. Vamos a resucitar posiblemente en cuerpo y alma, pero lo que sí vamos a resucitar es en alma con nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo se queda aquí, lo entierran, lo sepultan, lo hacen cenizas, pero el alma regresa con nuestro Señor, es la vida. Y tenemos que llevarle nuestro trabajo, no porque Él lo necesite, es porque nosotros es nuestra referencia de que hemos cumplido con el Señor, con lo que Él ha confiado. El pecado es la ausencia de Dios. El pecado es que no conozcas a Dios. El pecado es que hagas cosas que Dios dice que no hagas porque te perjudicas. Si robas te perjudicas, si mientes te perjudicas, ¿sí? Si matas te perjudicas. Si no estás en conexión con Dios, entonces te perjudicas. Si no ayudas a tus padres, te perjudicas. Si levantas falsos, te perjudicas. Si eres envidioso, si eres soberbio, si eres vanidoso, si eres lujurioso, ¿sí? Si adulteras, todo eso es pecado. ¿Por qué? Porque te perjudica a ti. Si todo eso que haces, date cuenta que todos los que hacen eso, que son delincuentes y son malhechores, pues mal les va en la vida. Tarde o temprano, o están en la cárcel eternamente con cadena perpetua, o son muertos. Eso es el pecado, la ausencia de Dios. Para el perdón de los pecados y todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto, le dice a los discípulos, y yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pues es esa, el Espíritu Santo. Quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Les dice, ay, quédense aquí, quédense aquí. Y fíjense que dice aquí que lo sacó hasta cerca de Betania. O sea, por ahí, cerca de Betania, fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice, ¿eh? Ahí lo dice el Evangelio. Y levantando las manos, los bendijo. ¿Sí? Cerca de Betania fue la ascensión. Y los bendijo. A todos los discípulos, a todos los apóstoles, a todos los creyentes. Y mientras los bendecía, se paró de ellos y se fue llevado al cielo. No, no fue en una nube, solito, solito. No, no eran cordones, no, no, tampoco, hermano, no. Sí, fue llevado al cielo, sí, nuestro Señor Jesucristo. Ellos se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén, fíjense. Sí, está cerca de Betania de Jerusalén, con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Sí, esperando la promesa. ¿Cuál era la promesa? La venida del Espíritu Santo. Hermanos, pues hoy es un día de fiesta muy importante, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Se fue en cuerpo y alma, había resucitado en cuerpo y alma y se fue al cielo. No, no se lo llevó ningún ovni, ningún extraterrestre, ninguna máquina voladora, nada se lo llevó. Solito fue la ascensión al cielo. Bueno, vimos que se fue al cielo, ¿no? O se vio que se vio al cielo y se ocultó ya con las nubes, pues ya no pudimos ver más porque nuestra vista no alcanza a ver más, pero seguía subiendo, quizás hasta dónde, la verdad no sabemos. Sí, pero bueno, dice aquí Pablo que está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios, ¿no? Ahí está sentado sin hacer nada, a lo mejor está jugando con su celular, con su tableta o viendo la computadora, la televisión. No, hermanos, no. Quiso dar a entender de que es la mano derecha de nuestro Padre Dios. Pues es que en realidad es Dios. Acuérdense que se rebajó a la condición humana para venir con nosotros. ¿Sí? Al principio nosotros nada más decíamos que éramos la creación de Dios. Hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios mismo, nos ha adoptado y nos dice que somos sus hijos. Y ya le podemos decir Padre, que es Abba. Y nos dejó nuestro Señor Jesucristo la forma de cómo comunicarnos con nuestro Padre Dios, que decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El que está en el cielo no es que esté en las nubes, ¿eh? Sí, porque nosotros decimos cielo que está en las nubes, pues no, no, no. El cielo es el lugar en donde está Él, que sabemos que está en todas partes. Por eso es Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que es el Espíritu Santo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, que nos ayude constantemente todos los días, no solamente un alimento corporal y material, sino también espiritual. Danos hoy nuestro pan de cada día, es el subsistir en común unión con Dios. Es la comunión, la común unión. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, hacemos esa acción. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, porque la tentación la vamos a tener. Mientras tengamos un cuerpo humano, tenemos la tentación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, que nos libre del maligno. Sí, porque es un espíritu que vaga por el mundo para la perdición de las almas. No tiene poder ni fuerza él sobre nosotros, solamente que Dios se lo permita. Espero que haya sido explícito, hermano. Que Dios te bendiga.